va a estar en aprender a llevar a cabo el método científico. Y a través de experiencias, reales, es decir, con trabajo experimental. Y cuando uno dice esto, está diciendo muchas cosas, digamos, porque llevar a cabo el método científico no es agarrar y medir algo con una regla y ya está. No, es, digamos, primero y principal, realizar experimentos en forma sistemática. Significa ponerse de acuerdo con la comunidad, digamos, con la comunidad científica sobre cómo se llevan los experimentos, se llevan adelante los experimentos, cómo replicar esos experimentos, cómo reportar qué es lo que uno hace para que eso se pueda ser replicado por otras personas. Y en el camino, uno tiene que aprender bueno, a medir magnitudes físicas. Esto vamos a ver bien qué significa medir la clase que viene. Y otra cosa muy importante es, solamente medir no es suficiente. Digamos, nunca uno mide y ya está, y ya es científico. Uno es científico cuando puede interpretar y analizar esas mediciones que hace. Y no solo interpretar y analizar las mediciones que hiciste, sino también poder diseñar y planificar cuáles son las mediciones que uno tiene que hacer para alcanzar los objetivos, para alcanzar los objetivos del trabajo o para corroborar las hipótesis de ese trabajo experimental. Y bueno, y finalmente, registrar y reportar esos resultados. Digamos, uno tiene que planificar el experimento de manera sistemática. Digamos, uno tiene que seguir ciertas reglas. Tiene que medir, tiene que interpretar las mediciones y después tiene que hacer una devolución al sistema. Digamos. Uno tiene que decir, bueno, esto que acabo de hacer, ahora lo comparto. Lo comparto para que otros lo tomen, para que lo puedan replicar o para que construyan sobre ese conocimiento que yo acabo de construir. Entonces, lo que voy a hacer ahora es comentarles un poco cómo sería la ruta del trabajo experimental, en el cual nos vamos a centrar en esta materia, y que empieza, sin importar el área de la ciencia en la que uno trabaje, empieza con un objeto de estudio. Digo, bueno, yo soy físico, me dedico a estudiar los materiales. Otra persona puede venir y decir, bueno, yo soy biólogo, me dedico a estudiar el comportamiento de las aves en la selva Burungundú. O yo soy oceanógrafo, me dedico a estudiar las corrientes en tal lugar y cómo afectan el clima de tal zona, etc. Bueno, no importa. Cualquier trabajo científico tiene primero parte de un objeto de estudio. Digamos, yo veo algo alrededor en la naturaleza, quiero entender cómo funciona, quiero poder explicarlo, lo tomo y digo, bueno, voy a trabajar sobre esto. No voy a ser el primero que trabaje sobre eso. Siempre, digamos, va a haber alguien que va a haber trabajado en algo similar antes. Entonces, eso es la teoría, eso es lo que uno conoce de antemano. Yo, digamos, cuando decido hacer mi membrana para absorber arsénico, como les contaba antes, no estoy inventando todo de cero. Ya hay materiales que sirven para absorber arsénico, ya se conoce lo que es el arsénico, se conoce dónde está el arsénico. Hay un montón de conceptos que uno tiene que tener en la cabeza a la hora de llevar adelante el trabajo experimental. Y eso es la teoría. Digamos, yo nunca voy a empezar un trabajo de cero. Siempre parto de algún lugar. Y una vez que conozco esa teoría, bueno, hay una pregunta que quiero responder. Y esa va a ser mi hipótesis. Es, bueno, por ejemplo, yo digo que en base a esto que leí, esta membrana que voy a fabricar me va a servir para remover el arsénico del agua. Entonces, esa va a ser mi hipótesis. Entonces yo ahora tengo que diseñar un experimento, tengo que decir, bueno, ¿cómo voy a probarle a la comunidad, cómo voy a probarme a mí mismo que esa membrana sirve
para extraer arsénico del agua. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es planificar el experimento. Es decir, bueno, tengo que encontrar una forma de fabricar esta membrana, tengo que encontrar una forma de medir el arsénico, tengo que encontrar una forma de bueno, esencialmente esas dos cosas. O sea, fabricar la membrana y medir si hubo arsénico antes y después. O sea, ver cómo se mide ese arsénico, en qué concentraciones tiene que estar en el agua para poder hacer el experimento. Si yo quiero extraer arsénico de algún lugar, me sirve saber, bueno, cuál es la concentración de la que parto, me sirve saber si es lo mismo o no usar esa membrana cuando tengo mucho arsénico y cuando tengo poco arsénico. Todo eso entra en la planificación del experimento. Ahora, una vez que lo planifiqué y dije, bueno, voy a hacer estas cosas, pum, procedo y mido. Mido, fabrico la membrana, analizo los resultados, y lo que pasa en general es que en este proceso de medir y analizar los resultados, uno ve que la planificación del experimento no era óptima. Entonces, muchas veces este proceso es cíclico. Uno mide, analiza resultados, vuelve a planificar el experimento, retoca algunas cosas y bueno, va ciclando, va convergiendo, hasta que finalmente uno valida la hipótesis o rechaza algo de la teoría o corrobora la teoría que ya existe. Y bueno, y finalmente, después de todo ese trabajo, que fíjense que involucra teoría, experimentos, análisis, concluir algo, lo tengo que comunicar. Y esa comunicación, que nosotros la vamos a dar en la materia en forma de informes, se inserta en la comunidad científica, en lo que se conoce como la teoría. Entonces, la siguiente persona que quiera hacer algo con arsénico va a tener a disposición el trabajo que yo acabo de hacer y lo va a poder usar a su favor, ¿no? O para contrastar otra hipótesis o para formular una nueva membrana o lo que sea. Y este proceso que acabo de describir es, digamos, es fundamental en las ciencias naturales. Fíjense que es un proceso empírico, se basa en la experiencia. ¿Por qué? Porque hubo un experimento. Distinto es cómo funciona, por ejemplo, la ciencia más dura, la matemática o la computación. Uno en matemática no hace un experimento, uno, digamos, tiene una teoría, forma una hipótesis y después lo demuestra de alguna forma, pero no se experimenta. Entonces, bueno, la idea, insisto con esto, es que en el laboratorio nosotros pongamos a prueba, digamos, esta metodología, obviamente con experiencias que ya están hechas, que sirven para aprender, digamos, a llevar adelante este trabajo experimental. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Los perdí? No, todo bien, yo recién me había salido un ratito y Sí, me apareció. perdí la señal. Todo claro. Bueno, perfecto. Muy lindo hasta ahora. Bien. Entonces, ahora me voy a detener un poquito en esta última etapa, que es la de la comunicación, que ya les dije que nosotros la vamos a ver en forma de informes. Que ustedes nos van a entregar a nosotros y nosotros se los vamos a devolver y vamos a tratar de que justamente la forma de comunicar también sea sistemática, también tenga una estructura que sea fácil de replicar. Entonces, para hacer los informes, y acá ahora sí presten atención porque esto lo van a tener que aprender, es uno de los objetivos de este laboratorio, que ustedes aprendan a hacer un informe.
El informe tiene, en principio, 9 partes. Y en lo que consiste, digamos, un informe es en transmitir una idea, un trabajo, justamente todo este proceso que acabamos de ver, yo lo tengo que poder plasmar. Entonces, como esto se tiene que poder replicar, hay algunas cosas particularmente que vamos a ir viendo que no pueden faltar y que tienen que estar estructuradas de determinada manera. En principio, bueno, ¿de qué trata el trabajo, no? O sea, el título es, eh, bueno, fundamental. O sea, sin título no hay trabajo, alguien lo busca en una lista y si no tiene título no sabe de qué trata, no lo lee. Después, bueno, quiénes hacen el trabajo, y ahora vamos a ir punto por punto viendo cómo se desarrollan cada una de estas partes del informe. Todos los trabajos tienen una primera parte con el título, la información de los autores y el resumen, donde la persona que lo va a leer tiene que saber de qué trata, más o menos cómo se hizo y qué conclusiones llegó. Todo eso tiene que estar en este resumen. Y después el desarrollo va de la introducción en adelante, hasta conclusiones. Todo ese va a ser el desarrollo del informe y después, bueno, las referencias que tienen que ver con la teoría. O sea, bueno, ¿qué tomé yo de lo que hay en la teoría para hacer este informe? Y eventualmente, bueno, un apéndice que después vemos bien para qué sirve, pero en principio uno lo puede omitir, no es necesario que haya un apéndice. Entonces, empecemos por el título. Estos ítems que van a ver ahora de cada una de las secciones del informe, cuando ustedes hagan el primer informe, tienen que chequear que se estén satisfaciendo. Si estos ítems no se satisfacen, entonces el informe no va a estar bien. En primer lugar, el título tiene que ser descriptivo del contenido. La primera práctica que vamos a hacer nosotros va a ser sobre el péndulo. Entonces, y lo que van a hacer es armar un péndulo en sus casas. No sé si saben, un péndulo es un hilo con colgado de un punto fijo, con una masita al final, algo que le dé masa, y que, bueno, al apartarlo de su posición de equilibrio puede oscilar. Por ejemplo, ahora voy a hacer tengo este lápiz con forma de Pinocho, alguien se perdió la nariz. Esto sirve como un péndulo, digamos. Tengo un hilo, una masita al final, yo cuando lo aparto de la posición de equilibrio empieza a oscilar. Entonces, lo que van a hacer ustedes es medir el periodo de oscilación de este péndulo. El título tiene que ser descriptivo, no puede ser el péndulo. Porque péndulos, hay muchas cosas para decir acerca de un péndulo. Entonces, por ejemplo, ustedes en la práctica van a decir estudio del periodo del péndulo. Simple, porque hay muchos tipos de péndulos. Entonces, ese título ya se va acercando a un buen título, porque me dice de qué trata, digamos, en el marco de qué experimento estoy, está la palabra péndulo, pero no está solamente la palabra péndulo, está la palabra péndulo simple, porque hay otros tipos de péndulos, y está qué estudio acerca de ese péndulo. Entonces tiene que ser descriptivo, digamos, tiene que ser un título que distinga ese trabajo de los otros que se hicieron que tienen que ver con péndulos. Tiene que ser específico, bueno, en este sentido, en el sentido de que digamos, tiene que poder ser único, ¿no?, ese trabajo. Y tiene que ser breve. Digamos, no puedo poner un título que sea un párrafo, pero tampoco, como les decía recién, el péndulo, porque no cumple con la condición de especificidad y que sea descriptivo. Estos 5 a 15 palabras es un estimativo, digamos. Obviamente uno puede eventualmente poner más o menos, ya no creo. Nunca vi un título más chico.
Y bueno, esto respecto al título. Después vienen los autores. Digamos, todo trabajo tiene autores que lo realizaron.